¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de la unidad 2. Estuvimos hablando en la clase anterior acerca de la entrevista y terminamos con el examen de datos que desarrollábamos en la entrevista. Se recomendaba en el punto 1 la lectura de notas tomadas durante la entrevista, la transcripción de notas en el punto 2, en análisis del tema punto 3. Se recomendaba entender cada frase, entender el tema de manera panorámica, descubrir el significado de la trascendencia. El cuarto punto era la selección lo que era del primer subrayado con frases importantes del entrevistado y del segundo subrayado que uno desarrolla con frases y párrafos seleccionados que se vuelven a analizar para elegir, y esto podría dar lugar a lo que sería la frase para la entrada y la frase para el remate de la entrevista. Hoy nuestros temas a abordar se relacionan directamente con la entrevista informativa y la redacción de la entrevista noticiosa. Entonces, redacción de la entrevista. La forma de redactar una entrevista depende de la clase de entrevista que se haya realizado. Las noticias de opinión, las noticiosas, las de opinión y las de semblanza difieren en la finalidad que cada una de ellas persigue y difieren por tanto en su estilo, su estructura y su presentación. Redacción de la entrevista noticiosa. Hoy ponemos énfasis en la entrevista noticiosa. La entrevista noticiosa recoge informaciones. La entrevista noticiosa es noticia y se redacta como tal. Su estilo y su estructura, entrada, segundo párrafo, desarrollo, remate, tienen las mismas características y exigencias que el estilo y la estructura de la nota informativa. La entrada de la entrevista noticiosa. Como en toda información, la entrada de una entrevista noticiosa recoge lo más sobresaliente del hecho. Debe responder a las preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por o para qué. Y está redactada en tal forma que desde las primeras palabras el receptor quede informado. La entrada más común de la entrevista noticiosa es la textual. Pero téngase presente que la cita de una entrada textual debe ser una frase del entrevistado, por supuesto, que sintetice todas sus demás declaraciones. Esto sería frase sintética, o una frase que represente lo más significativo o importante de las declaraciones. Frase rotunda. Ejemplos. Para la clase proletaria, la única solución a sus problemas es que exista un gobierno encabezado por trabajadores. Va entre comillas eso. Dijo ayer el dirigente nacional de la Federación de Sindicatos Independientes fulano de tal. Vamos a otro ejemplo. El Partido Revolucionario Institucional gobernará 100 años más a este país, advirtió ayer a la oposición el secretario general de la Confederación de Organizaciones Populares, fulano de tal. Las entradas textuales tienen la ventaja de informar de inmediato las palabras del entrevistado que más relevancia tienen. Desde un principio el periodista logra poner en contacto al personaje con el receptor. Desde un principio también se da vida y colorido en la entrevista noticiosa. Una cita textual utilizada como ventana de la entrada suele ser la mejor solución a los requisitos de estilo noticioso que exige disparar los hechos e ir directamente al grano, sin dar vueltas. Cuando el entrevistado es un personaje noticia, es él quien puede ser también una buena ventana.
porque el solo nombre del personaje atraerá la atención del lector. Dependerá del interés que pueda generar ese nombre. Se tendrá entonces una entrada simple. Por ejemplo, fulano de tal, dirigente nacional de la Federación de Sindicatos Independientes, dijo ayer que para la clase proletaria la única solución a sus problemas es, y va entre comillas, que exista un gobierno encabezado por los trabajadores. Si al hacer el examen de datos el reportero descubre que no hay ninguna frase sintética o rotunda que pueda servirle para la entrada de su noticia, se verá precisado a reproducir únicamente el sentido de las declaraciones. Supóngase sobre los ejemplos anteriores que no se tienen las frases textuales de los supuestos declarantes, pero que sus declaraciones tenían ese sentido. Va, por ejemplo, solo un gobierno de trabajadores puede resolver los problemas de la clase proletaria, expresó ayer el dirigente, y esto no va entre comillas porque es como una interpretación. Adviértase que en estos casos falta la viveza que dan las comillas. No se oye hablar directamente al personaje. De ahí la importancia que tiene para el reportero el registro de citas textuales durante la realización del trabajo. Siempre fue importante esto, poner entre comillas lo que dicen las personas, ¿verdad? Pero después se recomendó no excederse con las frases entrecomilladas. El cuerpo de la entrevista noticiosa. Eso era la entrada, lo que vimos recién. Ahora vamos al cuerpo de la noticia, de la entrevista noticiosa. Lo que se dijo para la estructura de la noticia vale para la entrevista noticiosa. Segundo párrafo, desarrollo, remate, que siguen las mismas reglas de redacción. Ya se ha indicado que una de las características esenciales del estilo noticioso es la objetividad. Esto implica ausencia de juicios del reportero, todavía en esta parte, inclusive en el género entrevista noticiosa. En la noticia, el periodista no comunica sus opiniones personales. Por eso en las redacciones yo le estaba pidiendo que no pongan opinión ni juicio de valor todavía. En la entrada noticiosa, además de no comunicar sus opiniones personales, debe procurar desaparecer de la escena si es posible el periodista, ¿verdad? Porque al público no le interesa saber quién fue a entrevistar al personaje en cuestión, ni qué tan hábil es el periodista. Le interesa a la persona, por encima de todo, lo que dijo el personaje de la entrevista, las noticias que éste da, lo que el entrevistado dice es lo importante. Por eso yo les hablaba de la ubicación también de los entrevistados en el trabajo de entrevista que van a hacer a nivel audiovisual. La entrevista noticiosa, en ella el reportero es un simple intermediario y como tal debe desempeñar su labor en esas condiciones. Va un ejemplo de entrevista noticiosa con distintas actitudes: forma dialogada, presencia del reportero en primera persona del singular, en la página 127. Aunque no puede negarse que la forma dialogada da viveza a cualquier escrito, es una forma impropia para noticias. Alarga la conversación, resta concisión y sobriedad, convierte al reportero sin necesidad en personaje de la noticia. En la entrevista noticiosa es conveniente proscribir el diálogo y cualquier referencia personal al reportero. No se puede poner me informó, le comenté, me explicó, por ejemplo. Vamos al punto o el tipo B. Forma narrativa, presencia del reportero en primera persona del plural. La redacción mejora, el estilo se ha hecho más conciso, más directo, y el cambio de la primera persona del plural por la del singular, le preguntamos por le pregunté, suaviza el toque de vanidad que se persigue en el primer párrafo. Ahora, se tiene la impresión de que el personaje ya no está hablando únicamente al periodista, sino al periodista y sus receptores. Sin embargo, el reportero sigue estando presente, sigue entrometiéndose, mostrando la pregunta que realizó. Caso C. Forma narrativa. Desaparición del reportero con un tono impersonal.
Vamos a ver. Este es el estilo propio de la entrevista noticiosa. El reportero desaparece por completo. La primera persona del plural o del singular se sustituye por la forma impersonal. En lugar de me informó, me dijo o de nos informó, nos dijo, se escribe, y esto básicamente es lo más correcto, se escribe informó, dijo, esto es, informó a todos en general. Las declaraciones del personaje son para el público lector. El reportero se hace a un lado, desaparece para dejar a su entrevistado frente al público. El tono objetivo característico de la noticia exige esta forma impersonal, que es la más adecuada para las entrevistas noticiosas. Entonces, reflexionando un poco, el último ejemplo es el mejor, el correcto. Y las otras alternativas no se utilizan más hace años, pero a veces uno tiene la tendencia de hacer eso. Inclusive cuando es en vivo suele pasar. Entonces lo recomendable es que siempre nosotros tengamos que dar más lugar a nuestro entrevistado. Estilo directo y estilo indirecto de la entrevista noticiosa. Llamaremos estilo directo a la redacción de una entrevista de información a aquel en el que se oye hablar al personaje entrevistado. El periodista redacta su información apoyándose en frases y expresiones textuales entrecomilladas. El uso de las frases entrecomilladas es el procedimiento más recomendable, el más vivo en la redacción de entrevistas noticiosas. Vamos a un ejemplo en la página 129 y 130. B. Cuando durante la entrevista el reportero no ha podido registrar literalmente lo dicho por su entrevistado y solo cuenta con frases fragmentarias o con el sentido de las declaraciones, se ve precisado a recurrir durante la redacción de su nota al estilo indirecto, que es muy utilizado en la actualidad. En el estilo indirecto, el público no oye hablar directamente al entrevistado. El reportero le cuenta únicamente lo que aquel informó. Entonces, del ejemplo anterior hay una acotación, una aclaración, un replanteamiento de la redacción en la página 130 del caso que ya se mencionó. En este ejemplo se pierde la sensación de estar oyendo hablar al entrevistado, excepto en el párrafo que incluye el entrecomillado de la lógica expresiva. Por esto es conveniente respetar el sentido de las declaraciones. Frecuentemente, aún respetando ese sentido, los personajes llegan a protestar. Por ejemplo, te dicen, esas frases no fueron mis palabras, yo no quise decir eso, etcétera, etcétera. Al recurrir al estilo indirecto, el respeto al espíritu de lo que el entrevistado dijo puede, llegado el caso, servir como alegato para demostrar que el personaje dijo sustancialmente lo que expresó en otras palabras. Por lo anterior, conviene subrayar la importancia que tiene la precisión, la consignación de las expresiones exactas. La veracidad es condición inherente de todo escrito periodístico. Esas son las recomendaciones que tenemos hasta acá. Y llegamos a la página 131, desde la 125, venimos hasta la 131 en el desarrollo de nuestra clase del día. La próxima clase estaremos hablando acerca de la entrevista de opinión y la misma redacción de esta entrevista. Entonces esto ya empieza en la página 131 también, con el título Redacción de la entrevista de opinión y varios detalles que vamos a compartir con ustedes para que vayan entendiendo mejor. Por de pronto les dejé ya la tarea para que ustedes puedan hacer su entrevista informativa, entrevista noticiosa, que es el primer desafío que tienen, haciendo las 7 o 10 preguntas necesarias para poder hacer un material que les permita redactar algo sustancioso también, teniendo en cuenta todas las indicaciones que damos y que da también el teórico Vicente Leñero a través del manual que utilizamos para esta clase. Una vez más les agradezco por la atención. Estamos siempre a las órdenes ante cualquier consulta y nos volveremos a encontrar en la próxima clase para hablar más detalles acerca de lo que es el género de la entrevista
y sus distintas formas, distintas facetas y las diferencias que existen entre estas. Muchas gracias por todo y nos encontramos en una próxima oportunidad.